Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo estáis? Estamos otra semana más, seguimos en este periodo de confinamiento y bueno, hoy quería acercaros un poco a través de las palabras, de las lecturas, bueno, de este aliento que queremos recibir todos cuando abrimos la ventana cada día, ¿no? Pues bueno, decir que cómo estamos pensando esta situación, ¿no? Porque hablamos que estamos confinados, estamos encerrados, pero no tiene nada que ver con esa cuestión física de estar encerrados, ¿no? Porque la libertad realmente tiene que ver con el pensamiento, con la libertad de pensamiento, ¿no? Y no tiene nada que ver con estar en un lugar, en un espacio cerrado, porque la mente es libre. Nunca hemos tenido esa libertad que ahora ansiamos, ¿no? Porque siempre hay límites, hay compromisos que nos hacen ser libres y precisamente el compromiso de quedarnos en casa tiene que ver con ese amor social, ¿no? Hacia los otros, el poder, pues a través de ese confinamiento, pues favorecer que otras personas que están en riesgo mayor que otro colectivo, pues bueno, puedan aferrarse más a la vida, ¿no? A no contagiarse y bueno, y es una cuestión cívica, ¿no? Que tiene que ver con ese amor social, con dar lo que no tenemos a quien no es. Además que ese pensamiento también nos hace libres porque nos hace más humanos, nos civiliza y recordad que la libertad antes era toda, ¿no? Con la época de los primitivos y ahí poca vida podíamos tener, ¿no? Y ahora estamos haciendo un esfuerzo todos y un compromiso, viendo que realmente estamos en una crisis de valores, ¿no? Más que también sanitaria de valores y necesitamos, pues bueno, aunarnos para bueno, que se cumplan esas justicias sociales, ese amor al prójimo, incluirlo, ¿no? No apartarlo, trabajar todos conjuntamente por ese derecho que es la salud universal, ¿no? La salud es algo que debe estar en todos los países, debemos aunarnos codo con codo, trabajar juntos para luchar ante las adversidades y bueno, y ver también, me parece que es importante pararnos y pensar, ¿no? Porque esto tenemos que tomárnoslo, me parece que como un punto y aparte, para que reflexionemos que algo estamos construyendo, se está produciendo una crisis también, porque algo de alguna manera nos ha encaminado a esta situación en la que actualmente nos encontramos, ¿no? Igual que un texto tiene comas, tiene punto y aparte, hay situaciones que nos hacen pararnos bueno, ver un poco lo anterior, darle un sentido, ¿no? Y me parece que cuando pase esta situación no sé si nos podremos despegar bueno, ver un poco el sentido que tiene para cada uno esta situación, ¿no? Y también para las naciones, para la humanidad, ver qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas estamos haciendo bien. Y me parece que toda crisis tiene que ver con ese pensar, ¿no? Ese poder transformar qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas debemos transformar para continuar viviendo de una manera pues bueno, que no nos lleve a este caos que se ha generado a nivel mundial, ¿no? Algo, tenemos que reflexionar que algo está pasando y que tenemos que transformar. Porque todas las crisis tienen que ver con una transformación en la forma de pensar la vida, ¿no? Más que la vida es la forma en la que pensamos las circunstancias actuales, ¿no? Y si lo trasladamos a cada uno en nuestra pequeña parcela, ¿no? Es pararnos ahí a ver un poco qué está pasando en nuestras vidas, ¿no? Que la crisis realmente importante en nosotros es no luchar día a día por transformar, por ver qué cosas están fallando, porque nunca va a coincidir lo que yo pienso con la realidad, ¿no? Aquí lo vemos, cuántas personas no teníamos planes para largo plazo, para corto plazo, y vemos que de repente, ¡pum!, la realidad te lo da y te lo quita todo. Y ahí, pues bueno, tenemos que transformarnos rápidamente, cambiar un pensamiento, producir otra cosa, ¿no? Ir dando otros giros en tu vida porque las cosas que uno piensa de la realidad no son la realidad, ¿no? Y es como el poeta Machado, ¿no? El camino se hace al andar y siempre es junto a otros, con proyectos, con futuro, con el aliento, la energía, el amor, el deseo junto a otras personas para ir encauzando este futuro que se nos abre también, que va a haber una transformación en la que vamos a ver cada uno en qué está sujeto, porque me parece que también es importante que sepamos qué lectura le estamos dando a la realidad, qué estamos viendo, a qué nos estamos aferrando, a qué frases, a qué pensamientos.
nos aferramos al sensacionalismo, nos aferramos a otras cuestiones de la vida, ¿no? Ahí vemos en lo que uno elige de lo que escucha, ahí vemos dónde tienes uno puesto su deseo, porque inconscientemente vamos eligiendo caminos en los que o bien se satisface una culpa en nosotros, e igual nos flagelamos, nos sujetamos a la queja, ¿no? ¿En qué pensamiento está uno? Ahí vemos a qué dirección se dirige a escuchar unas cosas y no otras, ¿no? Entonces me parece que es importante que en este confinamiento también pues tengamos en cuenta la lectura, porque la experiencia no es lo que me pasa, es lo que yo digo de las cosas que me pasan. Además que yo puedo estar físicamente en un lugar y no pasarme absolutamente nada, ¿no? Y por eso os incentivo también a la lectura, porque en un libro uno puede vivir varias vidas. Buscaros algún autor universal, poetas, el teatro, la literatura, ¿no? Grandes autores, porque ahí uno puede aprender de otros desarrollos, de buenas obras literarias, ¿no? Y buena poesía. Uno puede aprender ahí de otras vidas, ¿no? Te muestra otras realidades. Uno puede vivir varias vidas en esta, ¿no? Y eso es a través de la lectura. Entonces me parece importante que en esta cuarentena pues podamos incluso acercarnos a la lectura, cosas que antes no podíamos hacer y que ahora es el momento de ponernos en esas circunstancias, ¿no? Y que también las mayores cosas, las más grandes cosas también surgen de esa crisis, ¿no? De esas situaciones que son difíciles y que requieren de un cambio en el pensamiento, ahí donde surge la invención, la creatividad, y bueno, son obstáculos que a veces ocurren en la vida y que a lo largo de la historia hemos visto que han sucedido siempre, ¿no? A lo largo de las épocas, y bueno, vemos que esta es una época más. Y me parece que la única crisis en nosotros es eso, es quedarnos en la queja, en no trabajar para seguir construyendo ese futuro. Entonces, yo me parece, os voy a recomendar, aparte de lectura, os voy a leer un poema para acompañaros también en este confinamiento y para ayudarnos a través de los grandes autores a descubrir otros mundos diferentes, ¿no? Y a conversar, ¿no? Sobre todo a poder tener palabras para pronunciar un futuro que nos llega y que bueno, ya tenemos que seguir adelante y que desgraciadamente estamos viviendo una situación difícil, pero que también tenemos que escuchar, aferrarnos a esos libros, a esos poetas, a esa vida que se nos abre y que nos ofrece un camino a seguir, ¿no? Y que dependiendo de cómo pensemos esa vida que nos está pasando ahora mismo, así es como también podremos transformar hacia un lugar o hacia otro. Y cuidado, cuidado también con ciertas actitudes, ¿no? Hablabas con una persona que me comentaba que tenía miedo a salir a la calle, a contagiarse, ¿no? Y que estaba entrando en una situación de miedo. Y yo le diría que el miedo, cuando el miedo es irracional, no se corresponde a la realidad, ¿no? Porque hay una realidad en la que sí es cierto que estamos viviendo una pandemia, pero cuando ya se extrapola, ¿no? En una situación en la que uno tiene un miedo excesivo a acercarse a una persona, ¿no? O que le pase cualquier cosa, entra en ese fantasear, en ese bucle, el psicoanálisis nos dice que, ojo, cuidado, que nada es lo que parece. Eso que lo ves como una consecuencia de lo que está pasando no tiene nada que ver con la situación actual, tiene que ver con algún miedo interno que está desplazado en esta situación, lo estás desplazando en esta, ¿no? Entonces, cuidado porque hay situaciones que utilizamos con esta cuestión bueno, de la pandemia, de la situación que está viviendo cada uno en su pequeña realidad, y ahí es donde estamos aflorando, desplazando conflictos que ya había. Y el miedo es uno de ellos, ¿no? Ese miedo que uno siente irracional hacia personas, hacia situaciones, tiene que ver con un desplazamiento psíquico. Hay un conflicto interno, un miedo interno que se pone en ese lugar, pero no es en eso de lo que uno tiene miedo, esa otra cosa. Y para eso yo les recomiendo psicoanálisis. Me parece que en este siglo sin psicoanálisis va a ser muy difícil construir una salud mental adecuada, ¿no? Y salud mental no es ausencia de enfermedad, porque vemos ahora que ante situaciones se disparan cuestiones que ya estaban de fondo, no se amplifican bueno, y a uno pues le juega una mala pasada, además que cree que lo que está pasando, ¿no? O lo puntual que le ocurre en ese momento corresponde a esa situación, y no, no tiene nada que ver. Ya el psicoanálisis nos ha mostrado que hay una doble realidad, la psíquica y la material. Así que cuidado, me parece que es importante el psicoanálisis en estos tiempos, y os quería comentar que, bueno, que he puesto a disposición un bono salud que podéis consultarme
y bueno, conversamos para construir, que este confinamiento te sirva para construir el futuro también, no quedarte en la queja ni imbuido en esas fantasías de ruina, de empobrecimiento, ¿no? Porque va a haber futuro y tenemos que construirlo entre todos. Y lo importante es eso, tener unos cimientos adecuados. Bueno, voy a leer el poema. Muy bien, vamos a ver. Os he traído un poema de Miguel Óscar Menasa que se llama Un hombre solitario no es un hombre, es de La poesía y yo. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, unas contra otras, águila voraz, en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo en comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música, a punto de olvidarse. Abro la boca y un bostezo universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. Muy bien, amigos, pues nos vemos la semana que viene y bueno, gracias por estar y continuamos trabajando y unidos ahí a los proyectos, al futuro, al amor, al deseo y a todo lo que nos hace humanos, también para construir el futuro. Muy bien, muchas gracias.